Buen día. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, una evaluación de lo que ha ocurrido en el día de ayer es más que propio para una jornada como la de hoy, que si bien con luces y sombras tenemos que contar lamentablemente lo que ha sucedido ayer en el Río de la Plata, hoy con un poco más de tranquilidad podemos, como decía al principio, hacer alguna evaluación con la gente que ha tenido a su cargo la enorme responsabilidad de todo lo que ha tenido que ver con el tema del rescate. Miguel Ángel Reyes es prefecto principal, ya tiene el retorno colocado. A su lado están, los voy a presentar, Jorge Blanco, que es subprefecto. Está también Ramón Río Hernández, que también es subprefecto. Martín Bonfigli, cabo primero. Sebastián Lemos, que es suboficial y nadador de rescate. Y Cristian Montiel, que al igual que él, es nadador de rescate y suboficial de la prefectura. La primera pregunta que le queremos hacer al prefecto principal Reyes tiene que ver con lo que pasó en el día de ayer y con el lugar en donde cayó, propiamente dicho, la avioneta. Teniendo en cuenta que era un terreno bajo, yo recién hablaba con uno de los buzos y me decía que la primera o la dificultad mayor era el barro que había en ese lugar. ¿Ese fue el problema más importante que tuvieron? No, en realidad el problema fue primero la ubicación de la avioneta. Nosotros ayer, alrededor de las 14 horas, pasados unos minutos de las 14 horas, la Administración Nacional de Aviación Civil nos informa que una avioneta que había salido desde el aeropuerto de San Fernando con destino a Carmelo, se habría precipitado a las aguas en el Río de la Plata sin conocer precisamente la posición. De esa manera nosotros activamos lo que le llamamos operación de búsqueda y salvamento. Por orden de nuestro director de operaciones hicimos decolar nuestro helicóptero, 2 guardacostas de mediano porte, 3 guardacostas de menor porte y rápidos, y concentramos la búsqueda desde la isla Martín García hacia el norte, porque quedaba dentro de la derrota, digamos, que hacía el avión San Fernando Carmelo. Es decir, el primer problema que nos encontramos era tratar de ubicar la posición en la que había caído la avioneta. Una vez hecho eso a través del helicóptero, tal cual lo decías recién claramente, el problema era que la avioneta había caído sobre terrenos o sobre el agua con muy poca profundidad. Nuestros nadadores de rescate con nuestros helicópteristas están acostumbrados a arrojarse desde el helicóptero para poder asistir a las personas que están en emergencia, pero en aguas profundas. Por lo tanto, salvado el primer inconveniente, que fue ubicar la avioneta, que la ubicó la Prefectura Naval Argentina a través del helicóptero en primera instancia y nos permitió poder rescatar a las 2 personas, el próximo problema fue, casualmente lo que decías recién, el terreno dificultoso para trabajar. ¿Ustedes habían trabajado en algún momento en terrenos de esas características? Me refiero en función a que una cosa es que les suceda en ese momento y otra cosa es ya tener un conocimiento previo de lo que tiene que ver con el terreno. Nosotros sabemos que por lo que significa el Río de la Plata hay un conocimiento sesudo de parte de Prefectura de líneas generales de cómo es el Río de la Plata. ¿Pero ese lugar puntualmente? En este lugar puntualmente no hicimos, no teníamos un antecedente similar. No obstante, es necesario recordar que la Prefectura es componente del Servicio de Búsqueda y Salvamento Argentino y por lo tanto todos los que aquí estamos prácticamente en el día estudiándonos, preparándonos para tratar de asistir a las personas que están en emergencia, que en definitiva es la función primordial de la Prefectura, salvaguardar la vida humana en el mar. Es decir, todos los que ustedes ven aquí a mi izquierda, que son pilotos y senadores de rescate, durante todo el año van ejercitándose para poder asistir a este tipo de emergencias. Claudio. Bien, prefecto Reyes, ¿había un problema con la jurisdicción de países porque el avión cayó en territorio uruguayo o argentino? ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Buen día. En principio, el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil nos informó a nosotros, aquí el Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, de la caída del avión en aguas del Río de la Plata, sin poder precisar la ubicación. Bien. Cuando destacamos el helicóptero de la Prefectura y pudo ubicarlo, comprobamos que la caída del avión estaba del otro lado de los canales de Martín García, que era jurisdicción exclusiva y excluyente de la República Oriental de Uruguay. Obviamente, teniendo nuestro helicóptero a la vista, el avión siniestrado con las personas heridas a bordo, inmediatamente se pone en contacto a través de los carriles correspondientes a las autoridades uruguayas, y lo primero que hizo la Prefectura obviamente fue asistir a las personas, a las 2 primeras personas, para poder llevarlas al aeropuerto de San Fernando, y en el momento que se retiraba nuestro helicóptero con los 2 primeros sobrevivientes, se hacía presente en el lugar un helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya que comenzó con las tareas.
tareas. Independientemente de esta practicidad, el Tratado del Río de la Plata establece claramente, es un tratado internacional. La mutua firmado entre cooperación en caso de Argentina y emergencias, ¿no? Exactamente, sí, Sin sí, importar está si está de un lado o muy del otro, claramente sino claro. establecido. Correcto, sí, sí. El Tratado de Río de la Plata, firmado en el año 1973 entre ambos países, establece claramente cuáles son las funciones y cuáles son los procedimientos a seguir en un caso como este. Reyes, en el momento que se hicieron presentes, ¿había niebla en el lugar? ¿O había desaparecido? No, eso más precisamente se lo puede explicar el piloto que estuvo en el lugar. Yo sé que había algunos inconvenientes con la niebla, pero con todo respeto les pediría si le pueden preguntar al piloto, que en realidad fue el que estuvo en el lugar y el que realizó los A ver, Néstor, dialoga con... La pregunta que le traslado, le traslado la pregunta al Jorge Humberto Blanco, al subprefecto, respecto del tema de la niebla, pregunta Claudio Rigoli. ¿Cuáles eran las condiciones meteorológicas que ustedes encontraron en el momento en que llegaron al rescate? Al momento de llegar al lugar había muchísima niebla. Era muy difícil ver en la superficie. Iniciamos buscando con 500 pies, aproximadamente 150 metros, y no se veía la superficie, el primer dato que teníamos donde podía estar la aeronave. Por lo cual decidimos descender en un pequeño claro y continuar la búsqueda con 50 metros aproximadamente y a muy baja velocidad. Esto permitió localizar muy rápido la aeronave. Porque de otra forma no se hubiese podido lograr. Ahora, perdón, Claudio, me voy a sumar a la inquietud que vos recién planteabas y me parece que es uno de los nudos que tiene esta cuestión del accidente, la pregunta que vos recién hacías. ¿Usted piensa que el accidente que pudo haber tenido la aeronave en parte puede haberse debido al tema de la niebla? No creo, porque la niebla estaba baja. Sí, habría que ver qué arrojan las pericias sobre la aeronave, pero no considero que sea la niebla. Habría que ver qué pasa después, si pueden brindar alguna información las personas que pudimos rescatar. Blanco, ustedes cuando hacen esa búsqueda y en estas condiciones climáticas adversas, ¿tienen, además de lo visual, la vista directa sobre el lugar, ¿tienen algún tipo de instrumental también como para detectar una avioneta de estas características? Buen día, Claudio. Buen día. Le comento. Por lo general las búsquedas son visuales, ¿sí? Porque de esa forma podemos localizar lo que estamos buscando. Tanto los pilotos como los nadadores contribuyen a ver hacia los laterales y hacia el frente de la aeronave para tratar de ubicar el objeto, en este caso la aeronave. También contamos con radares de búsqueda, pero en este caso no lo utilizamos, ¿sí? Porque como la zona era baja, era mucho más fácil encontrar la aeronave a través de los ojos. La zona baja no permite identificar bien un objeto sobre el agua, porque está la tierra, se sale la referencia de la tierra. Quisiera preguntarle a Reyes cómo hicieron para llegar a esa zona con las embarcaciones por agua con una profundidad tan baja. No sé si es Reyes el que me tendría que contestar o... No, sí, el retorno lo tiene el subprefecto Blanco. Perfecto. Las embarcaciones no pueden llegar porque no les da el calado. En este caso era necesario trabajar con helicópteros como lo hicimos. El helicóptero puede arribar desde el aire y a través de la canasta asistir a la persona, pero las embarcaciones no pueden arribar porque el espejo de agua era muy pequeño, 10, 20 centímetros de agua. Bien. En ese momento. Blanco, acá tenemos en nuestros estudios al comandante Jorge Polanco de Aerolíneas Argentinas, que también es un piloto experimentado, que también quisiera hacerle una pregunta. Jorge. Sí, buen día, ¿qué tal? Claudio, bueno, me gustaría poder conversar ahí con el subprefecto, entiendo, porque ellos llevaron adelante la operación que fue la que determinó la rápida localización de la aeronave, que es lo que realmente permitió. En un principio todos pensábamos que en el estado que se encontró la aeronave, inclusive creo que ellos deben haber pensado lo mismo, de que no nos encontrábamos frente a un accidente donde podía haber costado la vida a 5 personas. Creo que fue muy importante lo que él está acotando, porque también está creciendo la figura del tema de la falta de visibilidad, y casi podríamos decir que estaríamos por confirmar que hubo algún intento de aterrizar en Carmelo y no se pudo lograr. Entonces quizás ahí es donde podemos determinar si el avión estaba volando excesivamente bajo o efectivamente, como dijimos ayer, el combustible puede haber sido una causal. Ustedes cuando llegan al avión, realmente, en la condición que lo encuentra, ¿piensan o pueden pensar en algún momento que puede haber 5 víctimas fatales dentro?
Sí, al momento de ver el avión, y ver solamente una persona, uno se imaginaba que había víctimas fatales. Al momento de iniciar la búsqueda, nosotros salimos con el objeto de rescatar a 9, porque era la información que teníamos desde Uruguay, que las personas estaban bien. Pero al momento de ver el avión, la imaginación nuestra nos llevó a pensar que había víctimas fatales. Y eso que el fuselaje no estaba tan destrozado, Reyes, ¿no? El fuselaje sí, está bastante dañado. Si uno lo ve acostumbrado a ver aeronaves... Me refiero al sector de, no sé si es el nombre correcto, pero la donde estructura, van los pasajeros, digamos, la estructura central. La estructura tenía golpes muy fuertes, ha habido desaceleraciones ahí indudablemente, y lo demuestra la posición del avión y la forma en que la cola quiebra. Ha habido una desaceleración muy violenta e indudablemente dentro, aunque estén atados los cuerpos, que también es algo a investigar, ha desacelerado de tal manera que realmente es muy difícil sobrevivir a un golpe de ese tipo. Lo que yo estoy tratando de entender es si efectivamente el avión pega buscando el piso, o fue efectivamente, que creo que va a surgir de la investigación, el hecho de que se hayan plantado o no los motores, por lo que podría ser una de las causales a través de haber tenido o no el combustible contaminado. Y tendríamos que ver las pericias y la información que nos pueda brindar la gente que rescatamos. Es muy probable que puedan aportar algo, alguna información, algo que hayan hablado con el piloto. Evidentemente fue un golpe fuerte por la cantidad de víctimas que tuvo el accidente. Pero a prima facie y viendo nada más la aeronave es imposible saber lo que pasó. Vamos a tener que esperar a las pericias. Claudio, perdón, Polanco, disculpe. Le quería preguntar a Blanco si, teniendo en cuenta el lugar, es decir, que había muy poca agua, usted hablaba de que había 10 centímetros de agua, ¿eso fue mejor o peor al momento en que el avión el piloto buscara un lugar para descender? Y depende de la... Por ahí el piloto pensaba de que iba a haber agua en el lugar a donde bajaba. Depende de la intención del piloto. Yo creo que las 4 personas que pudimos rescatar y que estaban vivas es en parte por pericia del piloto. Si él intentó aterrizar y salvar a las personas... ¿Pero qué hubiese sido mejor? ¿Que hubiera habido mucha agua? O sea, que le hubiese tocado una parte del Río de la Plata con mucha agua, o el hecho de estar en esta zona con poca agua fue mejor a la hora del accidente? Lo que pasa es que en una emergencia uno no puede elegir mucho, no tiene mucho para elegir. Si tienen dos plantadas, se le plantan los 2 motores, tiene que ir al lugar que le queda, ¿sí? No, él hizo todo lo que pudo, me imagino, ¿sí? No, seguro, eso no cabe duda. Lo que le preguntaba era que por la posición en que quedó, si en cuanto al accidente, fue mejor o peor, digamos. Tanto el agua como la superficie, cuando uno entra con velocidad, es prácticamente lo mismo. Un golpe en el agua es como un golpe en la tierra, no hay diferencia. Convengamos que, y me gustaría continuar esta charla porque ustedes tuvieron la posibilidad de verlo. Si ustedes pudieron apreciar si en algún momento el avión estaba con tren de aterrizaje extendido o efectivamente lo tenía guardado el tren. Y la segunda pregunta, que si ustedes tuvieron posibilidad de apreciar, si una de las turbinas, la que se ve, el motor 1, el lado izquierdo, estaba en paso beta, o sea, estaba detenido efectivamente, cuando en el otro aparentemente no lo es así. ¿Ustedes pudieron diferenciar algo de eso, digamos así? Lamentablemente no te voy a poder dar detalles, simplemente porque no me enfoqué en ver detalles en el avión. Estábamos enfocados en realizar la maniobra de izado de las personas y no te podría decir si tenía el tren abajo, la máquina estaba sobre barro prácticamente, puede ser que lo tenga enterrado, y los otros detalles no los vi. Blanco, concretamente, es lo que se ve en las imágenes. La pregunta, desde que ustedes parten para rescatar a estas personas hasta que efectivamente comienzan a rescatar a los heridos, ¿cuánto tiempo pasó? Gracias. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos desde el despegue hasta que lo localizamos, ¿sí? Con una búsqueda previa por la cantidad de niebla que había en el lugar. La primera información del primer lugar no lo encontramos, así que continuamos hacia otra información más hacia el norte y gracias a Dios los encontramos ahí. ¿Y cuánto tardaron en llegar al hospital concretamente? Aproximadamente 15 minutos. 15 minutos. Se habla ahí de, Blanco, del combustible contaminado.
que tendría allí el avionete que provocó, digamos, esta tragedia. ¿De qué manera puede afectar al funcionamiento de una aeronave el combustible contaminado? Y el combustible contaminado puede hacer parar los motores, pero eso es algo que solamente vamos a ver a través de las pericias. Ajá. Jorge, Sí. ¿hay algún chequeo de la carga de combustible para chequear que ese combustible que está ingresando al tanque del avión sea el combustible correcto y no un combustible adulterado, digamos? No tenemos que hablar, vuelvo a repetir, la diferencia entre combustible adulterado y combustible contaminado. La contaminación es de forma involuntaria, en todo caso. Claro. En los grandes aeropuertos a veces hay pequeñas filtraciones en los tanques. Los aviones que se cargan con muchas horas de antelación acumulan una cantidad de agua que, si efectivamente no son drenados de la forma correcta, pueden después traducirse en esto, la detención de una turbina, que conlleva obviamente a lo que llevó esto. Sería una de las causales. Estamos siempre hablando en potencial porque Sí. realmente no lo sabemos todavía. Necesario. Estamos en las primeras horas. Pero lo que estás diciendo, Jorge, es que los aviones grandes cargan el combustible con mucha antelación y ahí se produce el drenaje del agua. ¿Ya tiene un sistema el avión para prevenir esto? Exacto, ¿Un hay un protocolo, no solamente por parte del que provee el combustible en cuanto a verificar y con determinados filtros, sino también por parte del que recibe el combustible, la compañía o el propietario del avión, que debe efectuar determinado chequeo para hacer. Se aprende y se hace en la industria desde que uno empieza a volar. En su primer vuelo, lo primero que le enseña es a drenar en la inspección previa, a drenar el combustible para no pasar por un momento, bueno, como lo ¿Y que... cómo se hace ese drenaje en ese primer vuelo que haces, por ejemplo? Se hace directamente de los tanques de combustible antes de iniciar el vuelo. En la inspección previa, en la inspección visual, lo primero que aprende cualquier piloto es hacer una inspección donde le permite de alguna manera sacar los restos de agua. El agua, cuando está con el combustible, después de algunas horas, como el agua es más pesada, se acumula en un depósito y de ahí lo podemos extraer. Ah, correcto. ¿Y esto se hace habitualmente también? ¿Es de rutina en los vuelos privados, los vuelos chicos? Por ejemplo, vas a un aeropuerto con tu avión, cargan el combustible en el momento y salís. Ahí también se... Esto es una norma, Claudio, es una norma que se respeta y se lleva en todas partes del mundo donde se desarrolla actividad aeronáutica. Vuelvo a repetirte, creo que tenemos que hablar de combustible contaminado, no es lo mismo que hablar de combustible adulterado, que no sería tampoco el caso de este. Convengamos que sí, el combustible contaminado a veces en una carga reciente no puede ser detectado hasta que efectivamente se está en vuelo. Y bueno, tenemos casos muy grandes o muy importantes de aerolíneas o de aviones comerciales que han tenido detención de sus turbinas precisamente por eso, por combustible contaminado. Volvemos a Blanco ahora, Jorge, para que nos muestre allí en el centro de la Prefectura Naval que hay un monitoreo casi constante de todo lo que ocurre en el Río de la Plata. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se enteran ustedes de una alarma, por ejemplo, de un llamado, de un caso de emergencia? A ver si nos podemos recorrer ahí con Néstor el centro. ¿Podemos mostrarlo? Sí. A ver, vamos a mostrar un poco de... Yo tenía, Claudio, incluso, ahí están los buzos que los quería convocar. Por favor, mientras vemos con usted todo el centro de monitoreo, por favor, si se puede adelantar un segundito, le quería preguntar, ¿cómo encontró el avión usted cuando entraron a rescatar a la gente? Bueno, el cuadro de cuando ingresamos al avión, que pudimos ingresar al interior, era muy trágico, digamos, ya que encontramos los asientos desplazados hacia adelante, algunos volcados, la gente aplastada. Se lo pregunto en función de que se dice de que hubo la versión, de que hubo una explosión. ¿Usted advirtió algo que se haya parecido a que haya producido una explosión adentro del avión? No. Dentro del avión aparentemente no había signos de cosas incendiadas ni nada que se pareciera a una explosión, ¿no? Por ahí puede ser el mismo impacto, tal vez la gente lo tomó como que fue una explosión, pero yo creo que no, creería que no. Esa es la sensación que usted le dio cuando ingresó adentro del avión. Sí. Preguntale si pudo dialogar, cosa que Néstor, quieres con alguno de los heridos o de los sobrevivientes. Allí. Usted me pregunta, Claudio Rigoli, si usted pudo conversar con alguno de alguno de ustedes dos, si conversaron con los heridos. No, prácticamente conversación nada, o sea, fue más que nada por ahí preguntar qué partes tenían más lesionadas o sentían que estaban lesionadas y
y bueno, la prioridad nuestra era sacarlo lo más rápido. ¿Usted le preguntó qué pasó? ¿Alguno? ¿Le preguntó qué pasó a alguno de los heridos? No, en ningún momento alguno de los heridos me preguntó lo que había pasado. No, usted a los heridos. No, en ningún momento, simplemente nos acatábamos a hacerle preguntas, por ejemplo, en partes que no podía llegar visualmente, él me indicaba a la víctima, estoy atorado, mi pie izquierdo, con alguna silla, y a medida que íbamos removiendo la silla y los hierros del fuselaje todos retorcidos, íbamos determinando cómo extraer a las personas. La sensación que usted le dio finalmente, y ahora vamos a recorrer aquí el centro de mando que recién planteaba Claudio, le quería preguntar yo, la sensación que usted le dio, ¿es como que el avión se desplomó cuando usted entró al avión y vio cómo estaba dentro? No, o sea, de desplomarse no, yo no podría decirle bien qué fue lo que pasó, simplemente nuestra tarea es abocarnos a sacar las personas con vida, o sea, es salvaguardar la vida, entonces lo importante nosotros, lo que primero queremos hacer es... Bien, no reparar en detalles, sino buscar a la gente, claro, que es lo importante. Gracias. Claudio, no sé si tenés alguna pregunta para yo con lo que los quería buzos. preguntarle Si a no, ellos, vamos a los buzos, preguntarle, Sí. Néstor, en el momento Sí, que ingresan, ¿cómo no? ellos tienen que hacer la evaluación rápida, es decir, a quién sacamos primero, a quién sacamos después por un caso de emergencia, y quizás el que está más grave tiene más dificultad para sacarlo, ¿no? ¿Cómo evalúan eso? ¿Si están preparados para eso? ¿Cómo es la evaluación, me pregunta Claudio, para sacar a la gente? Es decir, ¿cómo hacen ustedes rápidamente en ese momento la evaluación? Sí, en el caso particular de ayer, lo que tratamos de hacer era la persona que estaba más a mano, sacarla primero. Básicamente es así, sacábamos los asientos o las cosas que estaban volcadas en el camino para liberar las personas, a medida que íbamos liberando personas, rescatando. Ese fue el método. Ese fue el método. Bueno, gracias. Bien, muy bien. Lo hemos recuperado, Claudio, a los buzos así por el trabajo que hicieron, ¿eh? Muy bien. Ahí Muy estamos bien. con Reyes Lo hemos nuevamente. recuperado al prefecto principal Reyes, sí, a que está con nosotros. Bueno, vamos a hacer la recorrida y nos va a mostrar un poco cómo funciona. Este es un centro de mensajes. Donde ustedes están ahora es el Servicio de Tráfico Marítimo, dependiente de la Dirección de Operaciones de la Prefectura Naval Argentina. Lo que se hace de aquí es supervisar el funcionamiento de todas las estaciones costeras de la Prefectura que prestan el servicio de tráfico marítimo. Para que la gente común tenga una idea, así como existen en los aeropuertos torres de control que se dedican a hacer un seguimiento de cada uno de los vuelos que están dentro de su área de responsabilidad, la Prefectura tiene más de 100 estaciones costeras que tienen una intercomunicación con los buques en todo el país y en todas las aguas nacionales de responsabilidad de nuestro país. Perdón, Reyes, explíquenos. ¿Esos son barcos? Lo que ustedes están viendo ahí es el sistema guardacostas, que es el control unificado de buques de la Prefectura Naval Argentina. Allí, a través de diversos sistemas de identificación automática, sistemas de seguimiento del largo alcance, sistemas de posicionamiento satelital de buques pesqueros, es decir, hay una serie de sistemas que son de cumplimiento obligatorio internacional para distintos buques. A través de la Prefectura se recibe esta información y se plasma en lo que nosotros le llamamos control unificado de buques, que es lo que ustedes están viendo ahora con distintos colores, lo que está pasando en toda el área de responsabilidad de nuestro país. Es decir, en forma constante y permanente tenemos el seguimiento de toda la flota argentina y de los buques de bandera internacional que navegan dentro de nuestras aguas. Claudio. Bien, de esta forma allí se detecta, por ejemplo, en la incorporación, si tenemos en esa imagen del Río de la Plata, de esta avioneta que cayó y quedó con todo su fuselaje sobre el agua, ¿a través de este sistema se puede detectar allí o no? En realidad, Claudio, estos sistemas están hechos para los buques, para barcos, claro, no para aviones. No obstante, lo que nos permite esto, ante cualquier acaecimiento de la navegación, hoy les recordábamos al principio que la Prefectura es componente del Servicio de Búsqueda y Salvamento Argentino. Lo que hacemos es, cuando conocemos un área donde puede existir un acaecimiento, como el que nos ocurrió ayer, con este sistema automáticamente observamos los buques que están próximos en el lugar y podemos ordenarle y solicitarle a los que naveguen que colaboren con la búsqueda o
o colaboren con el rescate. Eso se hace prácticamente en forma rutinaria todos los días, porque si bien el acaecimiento de ayer tomó estado periodístico, obviamente por las graves consecuencias que ustedes ya conocen, sí, esto es en forma diaria. La prefectura está asistiendo y cumpliendo una función primordial para nosotros, que es salvaguardar la vida en todo lo que sea el litoral marítimo, el litoral fluvial argentino. Bien. ¿Cuántas unidades tiene allí patrullando el Río de la Plata, Reyes? Las unidades dependen del puerto de asiento y también depende de la actividad operativa que tenga. Pero la prefectura tiene en principio 5 guardacostas tipo españoles que navegan no solo por el Río de la Plata, pero fundamentalmente lo hacen por el mar argentino dentro de la zona económica exclusiva, custodiando el límite de las 200 millas. Y a su vez después tenemos 18 guardacostas de mediano porte que están estratégicamente distribuidos desde Misiones hasta Ushuaia, trabajando cada uno de ellos recorriendo el área de responsabilidad. Más allá de estas unidades guardacostas, tenemos otras embarcaciones de menor porte, que son lanchas rápidas, que son las que rutinariamente se utilizan en la zona fluvial. Así es. Miguel Ángel Reyes, prefecto principal, muchísimas gracias por este contacto y por hacernos conocer cómo funciona allí la prefectura. Por favor, gracias a ustedes por acercarse e interesarse. Y nuestro reconocimiento por el trabajo que realizaron el día de ayer los hombres de la Prefectura Naval Argentina. Néstor, muchísimas gracias.